Vamos a ver ahora cómo podríamos aplicar el teorema de Euler en la resolución, de un problema. Fijaros lo que nos plantea este ejercicio. Nos dice que supongamos que tenemos la función f de xy, una función que no sabemos cuál es, pero nos dice el problema que es homogénea de grado 3. Con estas condiciones ya sabemos por lo menos que se puede aplicar el teorema de Euler, ya que el teorema de Euler se aplica a funciones homogéneas. Nos dice que es una función homogénea, continua, con derivadas parciales continuas, que es lo que necesitamos para aplicar el teorema de Euler. Primero nos dice que sabiendo que la derivada parcial de dicha función evaluada en el punto 3,1 respecto de la x es igual a menos 5 y que el valor de la función en el punto 3,1 es igual a 2, calculemos la derivada direccional de la función según la dirección 2 menos 1 en el punto 6,2. Bueno, pues esto parece un poco confuso porque como vamos a calcular la derivada direccional, necesitamos los gradientes, necesitamos las dos derivadas parciales, no las conocemos, en el punto 6,2 no las conocemos, bueno, pero vamos a ver que esto es posible resolverlo haciendo uso de las propiedades de las funciones homogéneas y del teorema de Euler. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el problema nos pide, lo que nos pide, el objetivo del problema es que encontremos la derivada direccional según la dirección 2 menos 1 de f de 6,2. Esa derivada direccional será el gradiente multiplicado por el vector 2 menos 1, que si lo resolvemos pues nos quedaría, sería 2 por la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en el punto 6,2, más menos 1, es decir, menos 1 por la derivada parcial de la función respecto de la y en el punto 6,2. Bueno, pues vamos a hallar esto. De momento tenemos un problema aquí, y es que pues no sabemos ni el valor de la derivada parcial respecto de x en el punto 6,2, ni el valor de la derivada parcial respecto de y en el punto 6,2. ¿Cómo podemos hallarlo? Lo primero que vamos a hacer es pues hacer uso de las funciones homogéneas. Sí que sabemos, si os fijáis, que la derivada parcial de la función respecto de la x en el punto 3,1 es 6,2. ¿Qué más sabemos? Que f de xy es una función homogénea de grado 3. Bueno, podemos aplicar una propiedad de las funciones homogéneas que nos dice que si una función es homogénea de grado r, sus derivadas parciales son homogéneas de grado r-1. Por tanto, sabemos que la derivada parcial de f respecto de x es homogénea de grado 2, pues en vez de grado 3 es de grado 2, y también sabemos que la derivada parcial de f respecto de y va a ser homogénea de grado 2. ¿Qué sabemos, por tanto? Sabemos que la derivada parcial de f respecto de x es homogénea de grado 2, y que la derivada parcial de f respecto de y pues también lo sabemos, es homogénea de grado 2. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues en primer lugar pues podemos no tenerlo claro, pero fijaros que necesitamos saber para calcular nuestro objetivo, que es la derivada según la dirección 2,1 en el punto 6,2, necesitamos la derivada parcial de f respecto de x en el punto 6,2. No lo conocemos, pero sí que conocemos el valor de la derivada parcial en el punto 3,1. Fijémonos que lo que queremos saber es el valor de la derivada en un punto que es el doble. Es decir, en 6,2 el valor, lo que queremos saber es el valor de la derivada en un punto que es el doble del punto 3,1. Como la función es homogénea, bueno, sabemos que si multiplicamos el punto 3,1, si vamos a ver el valor de la función en el punto 3,1, si el valor de la función al punto 3,1 es menos 5, el valor de la función en un punto que sea el doble, en el que estemos multiplicando esto por 2, será el valor de la función multiplicado por 2 elevado al grado de homogeneidad de la función. Es decir, como la derivada parcial de f respecto de x es homogénea de grado 2, lo que sabemos es que el valor de dicha derivada parcial evaluado en el punto 6,2 será igual a ¿qué? Pues será exactamente igual al valor de dicha derivada parcial evaluada en el punto 6,2, pero lo vamos a expresar sacando factor común el 2 de esa expresión, 2 por 3 y 2 por 1. Fijaros, ¿no?, que el 6,2 es 2 veces el valor el punto 3,1. Conociendo los valores de las propiedades de las funciones homogéneas, si estamos evaluando el valor de esa función en un punto que sea el doble de otro punto, pues eso será igual a este 2, sacándolo fuera, elevado al grado de homogeneidad de dicha función. Es decir, esto será igual a la derivada parcial de f respecto de x evaluado en el punto 3,1
pero como la función es homogénea, pues 2 elevado al grado de homogeneidad, que es 2 en este caso. Por tanto, la derivada parcial de f respecto de x en el punto 6,2 será 2 al grado de homogeneidad de la función, 2 elevado a 2, el valor de la derivada parcial en el punto 3,1, y por tanto esto será igual a 4 veces el valor de la derivada parcial respecto de x en 3,1. Como sí que sabemos el valor de la derivada parcial en 3,1, que es menos 5, pues podemos saber que el valor de la derivada parcial de f respecto de x en el punto 6,2 será 4 por menos 5, igual a menos 20. Sabemos que la derivada parcial de la f respecto de la x en el punto 6,2 es menos 20. ¿Por qué? Porque hemos aplicado una propiedad de la propiedad de las funciones homogéneas. Y sabemos que al ser f de xy homogénea de grado 3, sus derivadas parciales son homogéneas de grado 2. Bueno, pues ya sabemos esto de aquí. Queremos saber, sin embargo, también cuánto vale la derivada parcial de la f respecto de la y en el punto 6,2. Esto en principio no lo sabemos, porque no tenemos por ningún lado ninguna información sobre cuánto vale la derivada parcial de la f respecto de la y en el punto 6,2. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos ahora mismo el valor de la derivada parcial respecto de la x en 6,2, en 3,1 y el valor de la función en 3,1. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si aplicamos el teorema de Euler, sabemos que una función, el valor de una función multiplicado por su grado de homogeneidad será igual a la suma de las derivadas parciales multiplicadas por la variable respecto de la que estamos derivando. Es decir, podemos tener una expresión en la que combinemos el valor de la función con la derivada parcial respecto de x, que la conocemos por algunos puntos, y respecto de y. Como sabemos el valor de la función en 3,1 y la función es homogénea, podríamos saber también el valor de dicha función en el punto 6,2 por un procedimiento similar al que hemos hecho con la derivada parcial respecto de x. Si sabemos el valor de la función en el punto 6,2 y sabemos el valor de la derivada parcial respecto de x en el punto 6,2, aplicando el teorema de Euler, podremos encontrar el valor de la derivada parcial respecto de y en ese punto 6,2. Vamos a verlo. Para ello, en primer lugar, vamos a obtener el valor de la función en el punto 6,2. ¿Cuánto va a valer f de 6,2? Bueno, pues f de 6,2, ese 6,2 es el doble del punto 3,1. f de 6,2 pues es f de, sacando el 2, f de 2 por 3, 2 por 1, que al ser f una función homogénea de grado 2, pues sabemos que f de 6,2 va a ser 2 elevado al grado de homogeneidad, pues 2 elevado a 3, f de 3,1. Como f de 3,1 sabemos su valor, que es 2, pues esto será 2 al cubo por 2, igual a 8 por 2, 16. Bueno, pues ya sabemos cuánto vale la derivada parcial de f respecto de x en el 6,2, que vale menos 20, y f de 6,2, que vale 16. Lo último que nos queda por saber es cuánto vale, lo que queremos saber es cuánto vale la derivada parcial de f respecto de y. Lo vamos a poder hacer con el teorema de Euler. ¿Qué dice el teorema de Euler? Bueno, pues el teorema de Euler nos dice que el grado de homogeneidad de una función homogénea por dicha función será igual a la suma de las derivadas parciales multiplicadas por la variable respecto de la que derivamos. Es decir, x por la derivada parcial de f respecto de x más y por la derivada parcial de f respecto de y. Bueno, como tenemos f evaluada en el punto 6,2, la parcial de f evaluada en el punto 6,2 y queremos la parcial de f evaluada en el punto 6,2, conociendo esto y esto, pues vamos a poder obtener esto que es la única incógnita que nos queda. Vamos a verlo. El grado de homogeneidad R, el grado de homogeneidad de la función hemos dicho que es 3, por tanto el grado de homogeneidad de f es 3. 3 por f evaluado en el punto 6,2 tendrá que ser igual a x, que estamos en el punto 6,2, pues x en el punto 6,2 será 6, que multiplica a la parcial de f respecto de x evaluado en el punto 6,2, más la y en el punto 6,2, vale 2, por la parcial de f respecto de la y evaluada en el punto 6,2, que es lo que queremos conocer. Todo lo demás lo conocemos. F de 6,2 lo hemos calculado anteriormente, por lo tanto esto será 3 por f de 6,2, que lo hemos calculado antes, f de 6,2 es 16. Lo tenéis aquí, 16. 3 por 16 será igual a 6 por la derivada parcial de f respecto de x evaluada en 6,2, que lo hemos calculado antes, que es este valor de aquí es menos 20. 6 por menos 20, más 2 por la incógnita que queremos obtener, la derivada parcial de f respecto de y, evaluada en el punto 6,2. Bueno, pues vamos a simplificar esto. 3 por 16 es 48, igual a 6 por menos 20 es menos 120,
más 2 por la parcial de f respecto de y, evaluado en el punto 6,2. Si pasamos el menos 120 al otro lado, pues nos queda que 120 más 48 es 168, será igual a 2 por la parcial de f respecto de y en el punto 6,2. Por tanto, la parcial de f respecto de y en el punto 6,2 será 168 entre 2, que si lo hacéis es 84. Bueno, con esto ya tenemos la parcial de f, gracias a la aplicación del teorema de Euler hemos podido encontrar cuánto vale la derivada parcial de f respecto de la y en el punto 6,2, que vale 84. También sabemos cuánto vale la derivada parcial de f respecto de la x en el punto 6,2, que vale menos 20. Y ahora, pues finalmente podremos calcular la derivada direccional según la dirección 2 menos 1 de f de 6,2, que va a ser la derivada, que es lo que pretendemos buscar, la derivada direccional según la dirección 2 menos 1 de f en el punto 6,2, pues será, como hemos dicho, será 2 por la derivada parcial de f respecto de x en el punto 6,2 menos 1 por la derivada parcial de f respecto de la y en el punto 6,2. Es decir, 2 por la derivada parcial de la f respecto de la x en el punto 6,2, que lo teníamos aquí, s menos 20, 2 por menos 20, menos 1 por la derivada parcial de f respecto de la y en el punto 6,2, que lo hemos calculado aquí, que es 84, igual a 84. 2 por menos 20 es menos 40, menos 84 será menos 124. ¿Cuánto es la derivada direccional de la función de la función f según la dirección 2 menos 1 en el punto 6,2? Pues menos 124.